El hombre en su proceso evolutivo ha desarrollado diversas herramientas que han facilitado la ejecución de múltiples tareas, que a su vez abrieron el camino hacia la implementación de actividades como la agricultura. Por ejemplo, para desarrollar dichas herramientas ha tenido que buscar y crear diversos materiales, siendo la madera uno de los más usados durante miles de años debido a su resistencia y flexibilidad. Hablaremos en este programa con dos productores de madera, que han logrado aprovechar al máximo sus cultivos de melina y teca, dos especies maderables altamente productivas, cada uno de ellos con un método propio de producción bastante efectivo. Estos cultivos, a su vez, ayudan a la conservación del medio ambiente. Aquí en Ecuador hay tres especies forestales que tienen desarrollado toda la logística comercial y todo el clúster alrededor de ellas, que son teca, melina y balsa. Aquí hay 10 hectáreas de melina de 1 año de edad, y la razón por la cual sembré árboles es para diversificar un poco mis cultivos que hago y tener como una alcancía, porque la madera cada vez va a subir de precio. Ese es un objetivo. El otro es fomentar los pulmones del universo. Hay que darle aire puro a nuestros hijos, a nuestros nietos, entonces qué mejor sembrando árboles. Básicamente las tres maderas comerciales en la costa ecuatoriana son estas tres, donde tú puedes sembrar el área que desees y tienes un mercado, tienes un sinnúmero de exportadores o de industrias que la utilizan, ¿no? Entonces, no es lo mismo que otras maderas como caoba, por decirte, que pues, las siembras y no tienen desarrollado todo esto, entonces es muy difícil comercializarlas. Entonces, en esta zona en la que estamos, que tenemos una época seca bien marcada, la teca va muy bien. Y es más, esta zona inicialmente se desarrolló para maderables. ¿Por qué la sembramos nosotros? Porque en todas las fincas tenemos áreas que no son susceptibles de mecanización. Entonces, en esas áreas no sembramos cacao, sino sembramos teca. Y con eso pues tenemos un ahorro ahí, una explotación que a los 20 años pues nos va a dar un rendimiento económico. La zona costera ecuatoriana se encuentra ubicada sobre el Océano Pacífico. Bosques, manglares e innumerables playas conforman los aproximadamente 2.000 kilómetros de costa en este país. Esta región está caracterizada por un clima cálido y húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 31 grados. Está conformada por 5 provincias: Manabí, El Oro, Santa Elena, Guayas y Esmeraldas. Con las características que esta región posee, se convierte en un área importante apta para la explotación agrícola y pecuaria. La melina se adapta muy bien a zonas húmedas. Esta parte de la finca es la que más recolecta agua, digamos así, a pesar de que está toda con drenajes. Pero sin embargo hemos tenido problemas en las partes que tiene menos eficiencia en el drenaje y también con la diferenciación de calidad de suelo. Hay una parte de la finca que tiene un suelo más blanco, una coloración más blanca, y ya hemos hecho análisis y es un suelo de menos fertilidad y las diferencias son clarísimas. Donde hay mejor suelo, mejor calidad de suelo y mejor drenaje, el cultivo se ha desarrollado mucho mejor. Entonces en ese aspecto hemos tenido problemas, porque esta finca es un valle y está rodeada alrededor de montañas, que todo el agua que rueda de las montañas en época de invierno se lo inunda bastante, entonces a veces los drenajes no se abastecen. De hecho hemos contrarrestado de bastante buena manera esos problemas por medio de drenajes. Pero ya está plantada, las plantas están sembradas, ya no se puede seguir haciendo más drenajes, entonces ya tenemos que salir como estamos. Nosotros aquí en Ecuador tenemos teca hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, crece muy bien, crece más cuando tiene mayor disponibilidad de agua,
pero el corazón no es tan marcado, entonces eso para el mercado no les gusta mucho. En la zona que estamos aquí, en la zona de Quevedo, es el ambiente ideal para la teca, los suelos son muy buenos y el clima, pues el régimen lluvioso también ayuda mucho. Definitivamente sí, depende de un buen suelo. Depende de un buen suelo porque en forestales pues, la fertilización adicional, la fertilización química no tiene un mayor efecto, entonces sí tienes que partir de un buen suelo. Y la teca es muy susceptible a suelos ácidos y a suelos con mucha saturación de aluminio. En esta zona ventajosamente no tenemos eso y por eso la teca va muy bien acá. Bueno, la teca la reconoces tanto en pie como ya cuando está aserrada o cuando está trabajada. Es más, la teca vale lo que vale, porque cuando está aserrada ella marca una veta, o sea, ella es una madera semi amarilla que tiene unas vetas un poco más oscuras, que eso les da una elegancia pues, que es muy apetecida en países orientales, ¿no? Principalmente en India, Bangladesh, todo, y en Europa. Entonces es muy fácil reconocer una puerta de teca, por ejemplo, ¿no? Ya estando sembrada es un árbol bastante recto, es un árbol que tiene unas hojas anchas, amplias, y pues y como ves el fuste, ella es clarita y tiene bien rugoso el árbol, la corteza, ¿no? Pero es considerada una madera fina y es bastante dura, ¿no? Bastante dura y bastante apetecible. La calidad de la madera está muy ligada al uso que se le dará. Asimismo, existen diferentes especies de árboles que debido a sus características pueden brindar distintas clases de madera. Maderas duras proceden de los árboles de lento crecimiento. Son muy apreciadas por su resistencia y se utilizan para construir muebles y productos de alta calidad. Maderas blandas proceden de árboles de rápido crecimiento y reciben este nombre porque son menos resistentes y pueden trabajarse con facilidad. Además, su valor es inferior porque proviene de árboles más abundantes. Es muy importante la siembra, porque pues, vas a tener que lidiar con una mala siembra durante 20 años. Entonces, la calidad de la semilla, el origen de la semilla que utilices es muy importante. Entonces, ahora tú tienes semillas que, pues la más tradicional es la que viene de Costa Rica, de rodales semilleros de Guanacaste, pero también ya tienes semilla de, pues, meristemática, desarrollada en laboratorio, que es el ejemplo que tenemos acá, con mayor crecimiento, mayor uniformidad. Entonces es un poco más costosa, pero también es mucho más precoz. Entonces es muy importante escoger bien qué material vas a sembrar. La siembra tiene que ser de este a oeste para que capte mayor cantidad de luz en el día. Bueno, estos árboles están diseñados para diversos climas, ¿no? Pero entre más luz tengan, mejor. Aquí estamos aproximadamente a unas 800 horas luz. Desde que se siembra hasta que se cosecha hay varios pasos que hacerle. Entre esos un raleo, que es a los 3 años más o menos. Y ya es un raleo comercial, se puede hacer, de menor valor, pero ya es un raleo comercial. Y se puede cosechar a los 8 años, 9 años aproximadamente, ya se cosecha todo. Los 2 primeros años son críticos porque el árbol crece muy rápido, pero él todavía es muy débil, entonces tienes que cuidarlo de los ventarrones, de que se quiebre, se vire. Entonces es importante tener cuidado en ese sentido. Eso es lo que es en la siembra. El control de malezas es básico, es importante, aquí tiene una importancia muy relevante. Pero sin duda en la teca, principalmente la labor más importante de todas es el raleo. Depende de un buen raleo el éxito del bosque a turno final.
y del momento en que lo hagas, el timing y la intensidad que lo hagas. Entonces esa es sin duda la labor más importante de todas. Luego viene la poda, una correcta poda y lo más alto posible. Si es posible alcanzar los 12 o 15 metros, ya hay países que están podando a 15 metros de altura, porque eso te permite un aprovechamiento mayor del árbol y una mayor rectitud de las trozas. La labor más importante está en los primeros 2 años, que es la poda de formación, luego viene ya las podas de mantenimiento y llevar al árbol que vaya creciendo lo más parejo posible, hasta que se cierra la plantación y todo es más fácil. El objetivo de realizar las podas es reducir la sombra sobre el cultivo para así poder mejorar la calidad de la madera y continuar con su desarrollo. Esta consiste en cortar las ramas de los árboles con la finalidad de obtener un producto mejor conformado, con un mayor diámetro y libre de nudos. Además, al podar los árboles se generan otros productos adicionales como el forraje, la leña o los tutores. El objetivo es ir dándole una cierta simetricidad al árbol, armonía en el crecimiento de las ramas. A veces salen ramas, salen 2 ramas de cada lado, entonces se va dejando, pero a veces sale una sola rama y entonces va creando una disparejidad o una desarmonía en su orden, y entonces hay que ir cortando esa rama. Se deja más o menos un 60% de área verde, entonces, con respecto a la altura del árbol. Entonces esos parámetros se toman en cuenta para ir haciendo una poda de formación en el primer año y luego del año y medio ya se va haciendo una poda de mantenimiento hasta que ya se cierra. Al año y medio ya tiene que estar cerrada la plantación y ya haber con menos frecuencia las podas. Vivir de la teca es difícil porque tienes que esperar 20 años para poder tener rendimiento. Yo a la teca la veo como un cultivo complementario, en nuestro caso. ¿Cuánto necesitas para que sea rentable? Un árbol es rentable de teca. Tenerlo sembrado en la cerca, en la entrada, en el lindero de la finca, ya es buen negocio tener un árbol de teca, ¿no? Yo considero que si tú tienes 10 hectáreas de teca, tú después de 20 años vas a solucionar muchos problemas económicos que pudieses tener con 10 hectáreas, porque si tú haces cálculos que una hectárea de teca te puede dar hasta 120 metros cúbicos ya comerciales, metidos en un contenedor a un precio de $300–350 el metro cúbico, en promedio estás hablando que te da $35–40.000 una hectárea. Entonces es bastante interesante. La densidad inicial de siembra no influye mucho. Nosotros aquí tenemos bosques que se sembraron a 2.500 plantas por hectárea para lograr un crecimiento muchísimo mayor del árbol, pero finalmente el raleo lo haces más intensivo y terminas llegando a los 150–200 árboles al final. Con estos materiales sembramos apenas 625 árboles por hectárea. Entonces, más tiene que ver el control tuyo del crecimiento. Es como en otros cultivos, ¿no? Entonces, pero yo creo que en promedio debería sembrar 1.100 árboles por hectárea. Es una buena densidad, pues, para un material normal, corriente. Cuando tú comercializas madera, tú lo comercializas por metro cúbico. Pero un metro cúbico de madera gruesa vale muchísimo más que un metro cúbico de madera fina, porque la madera gruesa tiene más usos. Puedes utilizarla ya en otro tipo de construcciones, en otro tipo de muebles que la madera fina. Y también porque el porcentaje de duramen versus albur es mucho más alto. El raleo favorece al correcto desarrollo del árbol, ya que en este se eliminan los árboles enfermos
torcidos o bifurcados. Si el raleo no se hace debidamente, con el pasar del tiempo y a medida que crecen, empiezan a competir por espacio y nutrientes, disminuyendo su crecimiento. Tú vas haciendo los raleos de acuerdo a la tasa de crecimiento. Tú tienes que ir midiendo todos los años el crecimiento de tu árbol, y cuando el árbol deja de crecer, deja de ensancharse, quiere decir que el lote está pidiendo un raleo. Entonces tú cortas los individuos deformes, bifurcados, de poco crecimiento, y te quedas con los mejores. Entonces es mejor tener 150 individuos de 120 centímetros de circunferencia que tener 1000 individuos de 60 centímetros de circunferencia. Así el volumen total sea el mismo, porque en la escala de precios la madera gruesa tiene muchísimo más valor. El mercado es básicamente todo exportación, es mercado internacional y hay mucha demanda de melina en el mundo. Porque es para múltiples usos, como te decía, para marcaciones, para hacer pellets, para exportar materiales, para maderas, para muebles. Entonces hay diversos usos para esta madera. El mercado de la madera es muy amplio debido a los diferentes usos que tienen en todo el mundo. Entre los más destacados están la agricultura, la construcción, la fabricación de diferentes tipos de muebles, aún se usa como combustible o para la fabricación de carbón en algunas zonas del planeta. Tú la madera la comercializas en trozas que ya sean de 2,32 m o de 5,20 m o inclusive ya de 11 metros, ¿sí? Entonces, esa troza mientras más recta, más uniforme, menor diferencia hay entre la base y la punta, es mejor. Si ella tiene nudos o tiene torceduras, esa troza te la van a castigar o te la van a rechazar. Cuando tú la podas a 15 metros, tú aprovechas el árbol 15 metros. Tradicionalmente se podaba a 6 metros, entonces porque decías que la mayor cantidad de madera y el mayor valor del bosque está en la primera troza, en los primeros 3 metros. Pero no, ya se ha visto que hay un alto porcentaje de madera y hay una buena cantidad de dinero en la parte alta del árbol. Entonces mientras más alto tu árbol, más recto y más uniforme, mayor coeficiente de forma tenga, pues mejor va a ser tu rendimiento al final, ¿no? Entonces ahí está la eficiencia de tu bosque. Bueno, el mercado mundial de la teca está dominado por la India. Los hindúes son los mayores comercializadores de teca y compradores de teca del mundo. La gran mayoría de la teca del mundo va a India. India alguna madera la usa, otra la reexporta, pero allá tiene un significado religioso y social la teca. Todo el mundo en India que ingrese a la clase media o que tenga cierto nivel socioeconómico, pues debe tener su casa toda llena de teca, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que en todos los países donde se comercializa teca haya hindúes dentro del negocio. Aquí Ecuador no es la excepción. Entonces, cuando tú vas a vender un bosque de teca, vas a tener mucha gente de la India comprándotela aquí. Hay exportadores ecuatorianos también en el país, pero ellos también es para venderle a un importador hindú. Tú la puedes vender en pie, ¿sí? Al ojo, el bosque, puede venir. O lo puedes vender cubicada la madera, y cuando la vendes cubicada, entonces tú puedes hacer dos cosas. El mismo comprador es el operador forestal, es el que viene, cosecha todo, o lo puedes hacer tú. Si vas a tumbar una selva
nativa para sembrar teca, pues vas a generar un impacto. Pero al menos las zonas donde se desarrolla la teca, aquí en el Ecuador, donde está la mayor cantidad de bosques de teca, son zonas semiáridas que no tienen bosques nativos. Entonces, más bien estás dándole una cobertura al terreno y no tienes mayor impacto ambiental. Más bien yo creo que tienes más bien un beneficio, porque no nos olvidemos que el ser humano también es parte del ambiente. Entonces es una fuente de ingresos muy importante y de reactivación económica de una zona que en otra situación fuera un desierto. Es de resaltar que los productores asocian diferentes cultivos para buscar un mayor aprovechamiento del terreno, ayudando así a crear negocios rentables que generan empleo y obtienen un impacto positivo en el medio ambiente. El mensaje que les puedo dar es que el mundo necesita captar carbono y los árboles son los únicos que lo pueden hacer. Todos estos problemas de calentamiento global, de la poca capa de ozono y todo, es debido a que el hombre a través de los años nos hemos dedicado a deforestar y a destruir nuestro planeta. Tenemos un solo planeta, es nuestra casa y tenemos que cuidarla. Si no es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Entonces, ¿de qué mejor manera si sembramos y tenemos la oportunidad de sembrar una área con árboles? Entonces, me parece que es la mejor forma de contribuirle al mundo con un granito de arena de cada uno de nosotros.